Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos vas bendiciendo día a día y permites que transcurrida esta semana estemos aquí en este séptimo día, en tu día santo, en el sábado, para rendirte culto y alabanza. Te agradecemos, Señor, por la presencia de los hermanos que están aquí, también porque tú has guardado a Víctor y a Fanny en este viaje evangélico que ellos han hecho allá en Estados Unidos. Señor, te rogamos que tú estés también con aquellos que tal vez aún están por el camino, que puedan llegar con bien aquí, para compartir todos en este tu día santo tu palabra. Y te rogamos, Señor, que también bendigas a todos aquellos que se reúnen en la faz de este mundo para alabarte. Señor, que tu pueblo comprenda la verdad que hoy hay que predicar, porque el tiempo es breve y hay que prepararse para ello. Pero no solo prepararse personalmente, sino también ayudando a que otros conozcan para que también a la vez puedan prepararse y compartir. Señor, que tu Espíritu quede con nosotros. Perdónanos las muchas deficiencias y ayúdanos, Señor, ahora a estar atentos a todo lo que vas a decirnos, tanto en esta escuela sabática como tal vez en el servicio que tendremos después. Quédate pues con nosotros, que tu paz esté aquí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos todos, en especial Pau, benvingut. Queremos dar la bienvenida pues, a todos los hermanos y amigos que están conectados ya allá en el internet, que paséis todos un feliz sábado. Y bien, en esta mañana pues estamos gozosos, puesto que han transcurrido ya unos días y Víctor y Fanny vuelven a estar aquí con nosotros. Luego nos contarán cómo ha ido la experiencia allá, será interesante. En primer lugar, lo que nos lleva aquí es repasar la lección que hemos tenido durante esta semana. Estamos ya en la lección número 10 de este trimestre y bueno, parece ser que semana a semana las lecciones pues van cogiendo más entusiasmo, tal vez más interés, ¿verdad? Porque entramos de lleno pues en los temas proféticos, ¿no? Es decir, que nos estamos adelantando a lo que estamos presentando de Apocalipsis. Recordemos que nos hemos quedado en el capítulo 6, ahora nos queda 7, pero bueno, aquí pasamos ya al 13. Es decir, saltamos unos cuantos. Bueno, ya llegaremos en su momento también y tal vez intentaremos profundizar un poco más en los detalles, versículo a versículo, del contenido de ese capítulo. La lección de esta semana se titula Estados Unidos y Babilonia. Claro, el título parece que ya quieran recortar algo, ¿no? Porque pone Estados Unidos y Babilonia, en vez de poner Estados Unidos y el Vaticano, ¿verdad? Que es lo que se tendría que poner. Pero bueno, luego la lección parece que enmienda un poco este error titulístico y luego pues parece que lo arregla un poco. Mirad, está versada en Daniel, el capítulo 12 y versículo 1, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es paradójico, que se introduzca aquí este pasaje, ¿no? Puesto que si hojeamos el libro de Daniel, el capítulo 10 y 11, que son capítulos proféticos a través de la historia, ¿verdad? Hasta llegar al final. ¿Al final cuál es? Son los versículos últimos del capítulo 11, cuando dice que uno de estos estados que hoy vamos a tratar, dice que plantará su tienda en la Tierra Santa, que llegará a su fin, que no tendrá quien le ayude, ¿verdad? Y entonces es cuando comienza el capítulo 12.1. Recordemos que los libros de antes no estaban así, digamos, separados por capítulos o divididos en capítulos, era todo un seguido. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando planta sus tiendas, se levanta Miguel. Miguel sabemos quién es, ¿verdad? Gran príncipe, dice, es Jesús mismo, ¿verdad? Aunque hay pues organizaciones que creen que Miguel es un ángel, que no es Cristo, pero no, es uno de los títulos, de los nombres que se le da a Cristo, Miguel.
Y en ese momento, pues es cuando él se levanta. Y la lección nos muestra, sobre todo, pues, el capítulo 13 del Apocalipsis, donde ahí se mencionan dos entidades que la Biblia denomina bestias, haciendo eco a lo que Daniel escribió en el capítulo 7, etcétera, etcétera. Él escribió acerca de bestias, ¿verdad? Y aquí pues se hace eco de lo mismo. Y se menciona dos bestias. Una que sube, que sale del mar, digamos, y otra que sale de la tierra. Y bueno, la lección nos dirá quién es una y quién es la otra. Pero estas dos bestias que se mencionan en Apocalipsis son las que van a llevar toda la trama, todo el conflicto en este mundo. No las que van a llevar, las que están llevando, ya las que están llevando. Porque recordemos que hemos estado hablando en Apocalipsis, ¿verdad?, acerca de las iglesias, ¿verdad? La última ocasión, la semana pasada, hablamos de los sellos, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió con aquellos hermanos? Que eran perseguidos, eran llevados a la hoguera, etcétera, por un poder que salió del mar, y quería aniquilar al pueblo de Dios, a tal punto que incluso dijimos que murieron como 50 millones de personas a lo largo de ese tiempo que la Biblia profetizó de persecución, 1260 años. Fue el que estuvo en actividad, el tiempo que estuvo en actividad, este poder, ¿verdad? Claro, ahora pueden pedir mucho perdón, ¿verdad? Pueden decir que nos equivocamos, ¿verdad? Pero cuando uno ve, como lo que estamos leyendo, como lo que se lee en Apocalipsis 13, como lo que comenta Ellen White, etcétera, que ese poder está como escondido, pero que resurgirá con más auge que el que tuvo entonces, uno piensa, no ha desaparecido, está ahí, parece que está inerte, ¿verdad? Pero va haciendo su labor, a tal punto que estamos viendo cómo todos los gobiernos, absolutamente todos, sean de Occidente o sean de Oriente, es igual, todos rinden homenaje a esa entidad, todos, sin excepción. Y hay otras grandes religiones en el mundo, ¿verdad? Pero en cambio rinden pleitesía a ese poder, que cautelosamente, sigilosamente, está llevando su labor, a tal extremo que, como luego veremos, toda la tierra dice que irá en pos de ¿quién? De esta bestia. Toda la tierra, ¿Nos imaginamos eso? Llegar a este extremo, toda la tierra. ¿Dónde se pondrán los hijos de Dios? Los que quieran ser fieles, los que quieran ser obedientes al Señor. ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Cómo el Señor no tendrá que intervenir en ese momento para ayudarnos y protegernos? Porque será un tiempo, como dice aquí, de angustia, cual nunca fue. Y hemos visto 1260 años de tremenda oposición y muerte, y será peor. Veremos. Perdona, Josep. Sí. Bueno, desde luego ahora a nosotros pues nos toca prepararnos, todavía estamos en un tiempo de gracia que podemos tener ciertas comodidades y como cristianos debemos aprovecharlo para irnos preparando. Pero también debemos tener siempre presente que habrá un momento que deberemos confiar totalmente en Dios y que dependeremos totalmente de Él. Ya lo dependemos ahora, pero en ese momento todavía más a todos los niveles, ¿no? Deberemos realmente ser conscientes de esto, ¿no? Habrá un momento en que dependeremos totalmente de Él y sus ángeles, ¿no? Sí, porque es que será la única esperanza para el creyente fiel, el creyente que está en lo correcto, ¿verdad? El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, incluyendo observar el sábado, ¿verdad? Y predicar pues las buenas nuevas para el tiempo que corresponde, cosa que parece ser que muchos pues no lo ven así. Y a esa nueva luz pues le dicen que no es una luz que venga de Dios, sino al contrario, incluso que son ideas personales, etcétera, etcétera. Bien, pues Daniel precisamente menciona cómo el mundo ha estado regido por poderes.
Y en el capítulo 2, pues allí comienza a explicar ese sueño que tuvo Nabucodonosor, que ve esa estatua, con 4 diferentes metales en el cuerpo, ¿verdad?, de esa estatua. Una cabeza de oro que simbolizaba a Babilonia, que el poder tremendo de la época, ¿verdad? Luego él ve un pecho, digamos, de plata, que simbolizaba a Medo-Persia, que fue el poder que sustituyó, luego el vientre de bronce, que simbolizaba a Grecia, y después él ve las piernas de hierro, que simbolizaba a Roma, tal vez el poder más destructor, más despiadado de todos. Roma no tenía contemplaciones con nadie, era cruel, muy cruel, a tal punto que, bueno, vemos las ejecuciones que hacían, ¿no? Ellos inventaron el tema de la cruz, etcétera, ¿verdad? Pero no termina ahí, sino que luego Daniel habla en el capítulo 7 de que de aquel hierro surgiría pues como un cuerno pequeño, ¿verdad? Un cuerno pequeño que se engrandecería hacia todos los puntos cardinales, y que hablaría grandes cosas, pero contra Dios y contra su pueblo, y se extendería y llegaría hasta el fin. Y bueno, ese es el poder del cual luego Apocalipsis se hace eco. Tomando aquello que Daniel escribe, pues el Señor se lo presenta a Juan en esa visión. Le está presentando que aquel poder no ha sucumbido, aquel poder está ahí. Ya veremos cómo la lección nos muestra, pues sobre todo en el apartado del domingo, nos muestra que este poder, estando en su apogeo, recibe una herida mortal. Si leemos los pasajes, es interesante porque lo describe perfectamente. Lo único es que nos queda indagar quién es el poder del cual aquí habla, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. ¿Os dais cuenta? Leopardo, oso, león, como las otras bestias que vinieron luego. Es decir, que tenía una mezcla de todas. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la adoraron, el dragón, etcétera, etcétera. Una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, que parecía, pues claro, una herida en la cabeza es grave, ¿verdad? Una herida en la cabeza, pues puedes perder la vida. Pero parece ser que esta bestia que estaba herida de muerte, no muere, resurge. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, sabemos que la bestia es ese poder católico romano que salió del Imperio Romano, se convirtió, cuando sucumbió, se convirtió en un poder político religioso, hasta que en el 538 obtuvo la primacía, como ya hablamos también en los estudios de Apocalipsis, y a partir de ahí, pues, todos los reyes de la tierra le rendían pleitesía, todos sin excepción. Todos, incluso aquí se menciona Enrique IV, ¿verdad? Un emperador que quería ver al Papa, y que era Gregorio VII en aquel tiempo, y el Papa dice que lo hizo esperar afuera en la calle, ¿cuánto tiempo? 3 días y en invierno. Aquí mando yo, tú harás lo que yo diga. Y el hombre no dijo: no, yo soy el rey y entro. No, aquí autoridad la tenía el Papa. Es tremendo, es tremendo. Suerte que, gracias a Dios, Cristo no es como el Papa, por si no lo tendríamos claro. El que se hace pasar por Cristo en la tierra, ¿no? Y resulta que tiene unos comportamientos realmente, bueno, tenía unos comportamientos realmente, en fin, dictatoriales, tiranos, orgullosos, y ahora lo sigue teniendo, pero tras la máscara de esta bondad que aparenta, ¿no? Claro.
Recordemos que este poder, digamos, está rindiendo pleitesía a alguien. Y ese alguien es Lucifer, Satanás. El dragón que menciona Apocalipsis, ¿verdad? Le da su poder, ¿eh? Y hace todo lo que el dragón le dice, ¿eh? Por eso, el nombre con el cual se denomina este poder es la Gran Babilonia. ¿Cómo era Babilonia? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Paganos, ¿verdad? Idólatras, ¿eh? Pues tenían sus dioses, adoración al sol, etcétera, ¿eh? Pues ellos hacen exactamente lo mismo, adoración al sol, tienen sus dioses, tienen su Trinidad, que también sacaron de allá, de Babilonia, de Egipto, etcétera, ¿eh? No es un invento, ¿eh? ¿Por qué tienen Trinidad? Bueno, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, ¿verdad? Porque el diablo sabe que en el cielo hay una Trinidad. Y él quiso hacer la suya aquí en la tierra. Y por eso copió también este aspecto, ¿eh? Por mucho que digan, no, es que la Trinidad es pagana, no. La Trinidad original es divina, es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el diablo copia eso y hace aquí su Trinidad. El dragón, la bestia y el falso profeta, ¿eh? Luego habla también Apocalipsis de 3 espíritus a manera de ranas, ¿verdad? 3. ¿Eh? Él hace su Trinidad y quiere de esta forma imitar a Dios y sustituirle, ocupar su lugar. Es decir, aquella obsesión que tuvo ya en el cielo de querer ser como Dios y ocupar el trono de Dios, sigue teniéndola ahora. ¿Eh? Pero él sabe que está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz. Él sabe que está vencido, pero con todo y con eso intenta luchar contra eso, ¿eh? Para poder prevalecer. Pues bien, este poder, en 1798, cuando terminó aquella profecía de 1260 años, recibió una herida, como dice aquí, una herida mortal, ¿eh? ¿Y qué pasó? El Papa Pío VI fue capturado por el general Berthier y fue llevado preso y al cabo de un año moría. Y parecía ya que este poder había sucumbido. 1798, ¿eh? Pero fijaros, 1929, esta fecha no sé si os suena de algo, pero ¿sabéis qué ocurrió en 1929? Creo que fue Mussolini, si no recuerdo mal, que le entregó al Vaticano un terrenito, de pocos metros cuadrados, para que allá instaurara otra vez su reino. Y ese terreno es el Vaticano, lo que vemos comúnmente, ¿verdad? La plaza de San Pedro, etcétera. Dinero, muchísimo. Y muchísimo dinero. Como que no tenían, ¿verdad? Le faltaba dinero, ¿eh? Y allí comenzó otra vez el apogeo. Por eso dice la Escritura que su herida fue sanada. Claro, realmente sanada del todo no está. Pero la herida está siendo sanada a pasos acelerados, puesto que vemos ya el trabajo que ha hecho en todo el mundo, puesto que todos, como antes decíamos, le están rindiendo pleitesía. A veces nos preguntábamos, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo puede ser que los judíos, ¿verdad?, que guardan el sábado, cómo van ellos a rendir pleitesía a Roma, ¿verdad?, que guardan el domingo? Pues hoy por hoy, carne y ungla, que decimos en catalán, ¿verdad? Carne y uña, es decir, que están unidos, por así decir ya, ¿no? Y pensábamos nosotros hace años, ¿cómo es posible? Es que no puede ser, no puede ser. La profecía seguro que ahí acertará, también, también ahí acierta, ¿eh? Y no solo ellos, sino incluso el mundo islámico, también le rinden pleitesía, ¿eh? Y vemos naciones como sobre todo es la nación americana, de la cual también hablaremos aquí, como siendo protestantes o de origen protestante, rinden hoy por hoy pleitesía. ¿Recordáis que yo mencioné una profecía que había visto con mis propios ojos no hace tanto tiempo, cuando murió Juan Pablo II, estando ahí el expresidente Bush, Clinton, de rodillas ante el féretro del Papa, rindiendo pleitesía, arrodillados ante ellos?
Es lo que decía la Escritura, que sucedería. Y esto lo ves y dices, caray, la Biblia no se equivoca al Señor cuando dice algo en ella. Esto es tajante, esto es así, ¿verdad? Esto es así. Y ese poder, pues, es lo que ha hecho. Parecía que estaba muerto, pero el diablo ha permitido que vuelva a tener libertad para hacer su trabajo. La herida mortal, ¿cuándo será sanada? Bueno, lo sabemos por la profecía. Se dictarán leyes, sobre todo, ¿cuál? ¿Recordáis? La ley dominical. ¿Se sabe algo acerca del domingo? ¿Se sabe algo? Bueno, en Estados Unidos, ya creo que fue en el siglo XIX, ya se dictaminaron leyes dominicales. Pero parece ser que los adventistas de entonces intervinieron, ¿verdad? Y la ley, pues bueno, está ahí, pero de momento está en el cajón, por así decir. No ha salido activa. La profecía dice que será desde ese país donde saldrá la ley dominical. Pero ese país lo que está haciendo es obedecer órdenes de la primera bestia, del Vaticano, de los papas, ¿verdad? El Papa, su día de adoración, ¿cuál es? Domingo, ¿verdad? Y es el día que se contraopone al día del Señor, que es el sábado. Incluso por eso, incluso hasta en las Escrituras, pues nos quieren engañar, ¿no? Que, como leímos, dice que Juan estaba en el día del Señor en espíritu. No, es el domingo. Porque el día del Señor ellos denominan que es el domingo. No, es el domingo, no. En toda la Biblia el día del Señor era el sábado. Jesús se llamaba Señor del sábado, ¿verdad? Era el sábado, era el séptimo día de la creación que fue santificado, y lo que Dios santifica es santificado por siempre. Pero ellos, no, el día del Señor, domingo. ¿Veis cómo la herida se está sanando poco a poco? Y sabéis, se han hecho muchos experimentos acerca del domingo, en muchos países. Aquí en Europa y incluso en Sudamérica se han hecho muchos experimentos. Ahora se está promoviendo ya el cierre de los comercios en domingo, para que las familias pues estén unidas, tengan más tiempo de estar juntas, ¿verdad? Y si es posible asistir a misa, lógicamente. Y que poco a poco veremos que esta ley no queda tanto para que surja, para que salga. Hemos visto la primera bestia, el Vaticano, pero la profecía menciona en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo 13, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, aquí parece ser que esta bestia que surge de la tierra, claro, cuando dice surge de la tierra es que surge de un lugar desolado. El mar simboliza pueblos, muchedumbres, naciones, gentes, y es ahí donde surgió el papado, por así decir, ¿verdad? Pero esta segunda bestia, que parece mansa como un cordero, ¿verdad?, surge de un lugar vacío. ¿Cuál era ese lugar? ¿Cuál era? Bueno, pues no cabe duda, mirad, aquí hay una nota de Ellen White que dice: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo de manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía, sin lugar a equívocos. Señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Un país virgen, poco habitado. ¿Qué ocurrió en ese país? Como aquí había una gran persecución a causa de este poder, pues ¿qué hicieron los fieles, los creyentes? Huyeron, no dice la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? La tierra ayudó a la iglesia. ¿Qué tierra? Una tierra desolada, de libertad, en la cual cada uno podía ejercer su fe sin problemas. Pues ¿qué hicieron estos creyentes? Cruzar el charco y viajar hasta Estados Unidos para tener libertad. Hicieron una constitución,
que cada cual podía creer libremente en lo que quisiera sin oposición, ¿verdad? Eso está cambiando, eso está cambiando. Porque fijaros, a través de los años, y hablamos de ¿cuántos? 200 años, 200 y pico de años, ¿verdad? El catolicismo ha llegado allí. A tal punto que ya dominan. Ya dominan. Solo tenéis que verlo, no sé si veis algún telefilm, alguna película americana, fijaros, en los años 50, 60, en las películas americanas, que cuando salía algún creyente, que era protestante, ¿verdad? Era cuáquero o era evangélico, era protestante. Pero ahora, fijaros, todos son católicos, 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 católicos. Tienen grandes sedes allá. Allí los obispos mandan, incluso por encima del gobierno. Dictaminan ordenanzas, ¿verdad?, que el gobierno cumple. Fijaros. Y es Estados Unidos, un país protestante. Es decir, que esa bestia que aparentemente era inocente, que el mundo no la tenía en cuenta porque era un país nuevo, ¿verdad? Comparado con Europa, países milenarios, ¿verdad? Pues claro, eso era nuevo. Pero vemos que con el tiempo, poco a poco, van yendo adelante. Ganan sus guerras a los ingleses, ¿verdad? Se liberan, ¿eh? Y entonces comienzan su andadura como nación libre, ¿eh? Y fijaros hasta dónde han llegado. Hoy por hoy, ¿qué son los Estados Unidos? Hoy por hoy. Son la primera potencia del mundo. Y no eran nada en 200 años. Y además se consideran como los guardas del mundo, la policía del mundo. Allá donde hay un problema que a ellos les interese participar, allá van. Allá van. Por lo general tiene que ser Oriente Medio, ¿eh? Porque si es aquí, aquí poco hay que sacar, pero allí, con el petróleo, el gas, etcétera, enseguida van para allá. Irak y otros países que han venido detrás, ¿verdad? Enseguida van para allá, ¿eh? ¿Querías comentar algo? Cuidado, porque con estos comentarios te dirán que eres un comunista. ¿Comunista? Te lo digo porque a mí eso me lo han cargado varias veces. Bueno, sobre todo por mostrar noticias de RT, por ejemplo, ¿no? Sí. De Russia Today. Sí. Pero bueno, que no hace falta ir a Russia Today. Es que los medios informativos, Bueno, si claro. miras un poco, es evidente que eso es así. Claro. No hace falta ser un lumbreras, ¿no? Ni ser comunista. Es así, solo tenemos que ver las noticias, ¿verdad? No sé, Corea del Norte es la conflictiva, cuando levanta la voz con el armamento nuclear, etcétera, ¿quién levanta la voz por el otro lado? Estados Unidos, ¿verdad? Irán quiere también hacer trabajar el no sé cómo se llama, es el titanio, ¿verdad? Y Estados Unidos enseguida la voz, ¿eh? Entonces, no hay que decir más. Claro, aparentemente esto para la gente de la calle dice, bueno, está bien, ¿no? Porque es una seguridad de que, bueno, no nos echen una bomba atómica y nos vayamos todos al traste, ¿no? Pero claro, el que conoce la profecía se da cuenta que detrás hay más cosas. Que hay pues unos intereses por ello, ¿verdad? Hay unos intereses. Y que todo esto llevará, bueno, lo que comentábamos, a que Israel pues tenga ese apogeo que busca allá en Jerusalén, que los árabes sean echados de allá, puedan levantar su tercer templo, ¿y todo para qué? Bueno, el principio ya está ahí. Estados Unidos ya tiene allá su embajada, impensable hace no sé cuánto, ya la tiene, Tercer templo, bueno, será cuestión de pocos años posiblemente, de poco tiempo que se establezca. Y cuando esté el tercer templo sabemos lo que ocurrirá, ¿verdad? La profecía de Daniel 11, versículos finales, y plantará sus tiendas en Tierra Santa. Tierra Santa no es Estados Unidos, como muchos dicen. Tierra Santa es Israel, Jerusalén. Cuando plante sus tiendas allá, entonces aparecerá aquel al cual ellos adoran, Lucifer, haciéndose pasar por Cristo y diciendo, hay que guardar el domingo, y el que no lo guarde, a por él. Por eso dice, vendrá una crisis cual nunca fue. Pero esta crisis será a dos niveles. Será a nivel bélico, Ellen White lo menciona,
que cuando Cristo venga la guerra prevalecerá. Será a nivel bélico entre Oriente y Occidente, y será a nivel espiritual, contra todos aquellos que no obedezcan las ordenanzas comunes, sociales, guardar el domingo y adorar a la bestia, al Vaticano. Estos son los dos conflictos que se van a generar. Mientras habrá una guerra, habrá también una persecución contra el pueblo de Dios. Y es así. Antes comentaba, Josep, la imagen esta que presenciaste, ¿no? de estos presidentes de Estados Unidos arrodillados ante el Papa. Hay otra imagen que se produjo hace un poco más de un año, cuando el Papa visitó Estados Unidos, ¿no? En el cual pues salieron el Papa y el presidente pues a ser aclamados desde el balcón, y al fondo, detrás de la multitud, pues se veía el obelisco, ¿no? Yeah. Tal y como suele hacer el Papa cuando está en su sede en el Vaticano, que también sale al balcón, está la multitud aclamándole y detrás el símbolo satánico por excelencia, que es el obelisco. Sí. Esa unión de esos dos poderes con el obelisco, ¿no? En fin, fue una imagen también que para el que conoce las profecías también pone la piel de gallina, ¿no? Ya. Claro, antes en el domingo citábamos que la herida mortal pues se iría curando, ¿no? Pero, ¿sabéis? El adventista de a pie no se da cuenta de esto. No se da cuenta del trabajo a escondidas que este poder está haciendo. No se dan cuenta. Ellos se creen que llegará un momento determinado, ¡bum!, ley dominical, ya está. Pero no ven la preparación para llegar a eso. Eso no lo ven. En cambio, cuando lo mencionas, no, es que tú tienes mucha ciencia ficción, ¿no? ¿No? Si lo está diciendo la palabra del Señor, lo está diciendo Ellen White. El trabajo que poco a poco ir haciendo, y lo estamos viendo con nuestros ojos, las noticias. No está dando Víctor gran cantidad de noticias semanales, y sobre todo muchas de ellas referentes a esta bestia y el trabajo que está haciendo por aquí, por allá, en todas partes. Todos los símbolos que utiliza allá donde va, lo que ahora comentabas, ¿verdad?, el obelisco, pero siempre suelen haber una grada con 6 escalones, ¿verdad? Siempre suele haber un sol con 13 rayos, o algo así, siempre símbolos masónicos, símbolos babilónicos, que eso denota pues que están adorando a esas entidades falsas, que no adoran precisamente a Dios por mucho que digan, sino todo lo contrario. Bien, pues hemos visto pues el trabajo de estos dos poderes, y la lección nos sigue mencionando que cuando llegue el conflicto, pues aquí habrá una cuestión de adoración. Y aquí se menciona, ya lo hablamos en una ocasión, la experiencia de aquellos 3 jóvenes allá en Babilonia, ¿verdad? El rey, después de tener ese sueño de esa estatua, pues él quiere que ese imperio suyo nunca termine. ¿Y qué hace? Construye una estatua enorme, ¿verdad?, toda de oro, no en parte, sino toda de oro, ¿verdad?, para demostrar que, bueno, mi imperio será milenial, ¿no? Y todo aquel que cuando suene la música no la adore, será echado, ¿dónde? Al horno de fuego. Y hay 3 jóvenes allá en medio de aquella planicie de Dura, que dice la Biblia, ¿verdad?, que mientras suena la música y todo el mundo se arrodilla, ellos están allí en pie. Y claro, eso indigna al rey. ¿Vais vosotros a obedecer? Si no, vais a ser echados al horno de fuego calentado 7 veces más de lo habitual. A tal punto que cuando los quieren echar, los que iban a echarlos caen dentro y se queman ellos. Claro, eso es una paradoja. ¿Qué dice? Que las cosas antiguas se escribieron para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Es decir, eso es un paralelismo de lo que va a surgir cuando vengan esta crisis, en cuanto a la oposición contra aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Serán perseguidos, serán echados a ese horno de fuego, que no será tal vez así un horno de fuego, pero sí que será tal vez una ejecución de otro tipo, o una muerte de un balazo, o vete a saber qué, ¿verdad? Pero será así, será una persecución acérrima. Pero esta no es la única que la Biblia nos plantea. ¿Os acordáis de Esther? Los tiempos de Asuero, del rey Asuero, ¿verdad? Cómo hubo una orden tramada
sigilosamente, sutilmente, para exterminar a los judíos. ¿Os acordáis? En un día 13, ¿os acordáis? Fijaos, estas cosas están escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo al final ese pueblo es liberado. Es también un paralelismo exactamente el mismo a lo que va a surgir al final de los tiempos, de aquí a no mucho tiempo. Es exactamente lo mismo. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios a conciencia, porque de ella aprendemos. Lo que antes fue, volverá a ser. No hay nada nuevo. Lo que fue, volverá a ser. Habrán cambiado las épocas, la vestimenta, las cosas que vemos, ha cambiado todo. Antes la gente iba a caballo o a pie y ahora vamos en grandes coches, ¿verdad? Volando, surcando los cielos en aviones, etc. Pero la mentalidad sigue siendo la misma, la misma. Y el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué hará? Pues aprovecharlo para aniquilar y sacar del planeta a aquellos que le estorban, al pueblo de Dios. Sí, realmente en la Biblia tenemos todo lo necesario para poder cambiar, como pecadores que somos, a ser aptos para el reino de los cielos, ¿no? En la Biblia está todo lo que necesitamos saber. Claro. Por lo tanto, esto deberíamos ser conscientes siempre de no descuidar su lectura, su estudio y aplicarla luego a nuestra vida para poder permitir a Dios que obre los cambios en nosotros que son necesarios, ¿no? Sí. Esto es fundamental. Y curiosamente la Biblia nunca había estado tan desprestigiada como ahora, ¿no? En nuestra sociedad tú le hablas a alguien de la Biblia y bueno, las caras que ponen es un poema, ¿no? Y realmente Satanás trabaja en este sentido a fondo para que la gente la desprecie y no se acerque en el único sitio donde podrá encontrar el esquema para entender tanto lo que fue el pasado como lo que está pasando hoy en día, todos los acontecimientos mundiales, todas estas batallas que de otra forma no se entienden. No cuadras las cosas. Con la Biblia en la mano puedes realmente tener una visión exacta de lo que pasa. Exacto. Sí, porque te da esa vislumbre, ¿no? Que ya ves con tus ojos, ¿no? Lo que está ocurriendo. Claro, esto aquí tiene algunas connotaciones que también podríamos citar, ¿eh? Y es que se habla la cuestión de adoración. ¿Cuál será la problemática en cuanto a la adoración? ¿Cuál será? Pues será el día. El día. No dice que se pondrá una marca, ¿verdad? Se nos habla aquí, que se pondrá una marca a aquel que adore a la bestia a su imagen, en la mano o en la frente, ¿verdad? Y que ninguno pueda comprar si no tiene esa marca. Bueno, hoy estamos viendo estas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que se está hablando de un chip? Que hay empresas aquí en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que a sus trabajadores ya les obligan a poner un chip. Discotecas. Luego hay ordenanzas que parece ser que en Estados Unidos, de aquí a muy poquito tiempo, será obligatorio que todo el mundo lleve este chip. Como en teoría protección, ¿verdad? Pero claro, el chip dice que pues, tendrá pues, tu historial médico, etcétera, podrán saber dónde estás, por vía satélite, por si te secuestran o tienes un accidente, etcétera. Lo plantean de una forma así bonita, ¿verdad? Eficaz, como protección, pero sabemos que ese chip tendrá algo más. Y según la Escritura, parece ser que será la marca de la bestia. ¿Por qué? Bueno, porque, como antes decíamos, desde allá va a salir la orden, desde Estados Unidos, apretados por el Vaticano, saldrá la orden de guardar el domingo, que es la marca de esa bestia, el domingo. Mientras que la marca o el sello de Dios no es el domingo, es el sábado. Entonces la problemática será por eso. ¿Adoras en domingo? Por lo tanto, ¿adoras a Lucifer, adoras al Vaticano, adoras a Estados Unidos o adoras al Señor en sábado? ¿Cuántos hay que dicen, no, es que ya el día no importa? Lo importante es reunirse, es igual sábado que domingo, que miércoles, lo importante es reunirse. Sí, claro, y si podemos hacerlo cada día mejor, ¿no? Ojalá pudiéramos, Pero hay un día especial que está marcado en la Escritura desde el principio.
Hay un día especial y ese es el día del Señor. Sábado, no es otro. Tenemos doble bendición, ¿no? Claro, claro. Y ese es el día que llevará la controversia. O adoras al Señor guardando incluso el sábado y no adorando imágenes, como querían hacer en los tiempos antiguos, ¿verdad? O adoras a la bestia observando el domingo. No es que esto no tiene importancia, no es que vosotros ya, esto ya ha pasado, ya el domingo fue en un momento dado, pero ahora ya no. Trabajo sutil, la herida está siendo sanada, aún no del todo, queda un poquito. ¿Querías comentar algo? Sí, en la lección de esta semana se dice algo sobre la marca de la bestia que no recuerdo bien, pero que parece ser que dice que nadie la tiene aún o algo así, ¿no? Sí, lo tengo subrayado, me parece que es hacia el final, creo que es hacia el final. Sí, creo aquí en el jueves. Dice, es importante hablar de la marca de la bestia, enfatizar que en este momento no la tiene nadie, dice, independiente de si guarda el cuarto mandamiento o no. En este momento no la tiene nadie, dice la lección. Bueno, habría que analizarlo esto, ¿no? Si no la tiene nadie, porque solo tenemos que ver el calendario. ¿En qué termina el calendario? ¿En sábado? Aquí en nuestro calendario termina en domingo. Y lo ponen como séptimo día, incluso cambiado en los diccionarios. Que antes mirabas el diccionario y te ponía sábado séptimo día, domingo primero. Ahora no, ahora el sábado es el sexto y el domingo el séptimo. No lo tiene nadie, ¿verdad? La sociedad hace fiesta en domingo, guarda el domingo. Domingo pues se va a misa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los comercios suelen cerrar, salvo excepciones, ¿verdad? Cuando vienen unas fiestas especiales, pues se suelen abrir, etcétera, ¿no? En domingo. Y todo gira en torno al domingo. Solo tenemos que ver los viajes del Papa de aquí para allá, las palabras de los cardenales de aquí para allá. Hay que abogar por el domingo, para unidad de la familia, etcétera, etcétera. No lo tiene nadie. Bueno, pues estos son preámbulos. Si no te das cuenta del preámbulo, no sabrás hasta dónde llega la cuestión. Bueno, es tener la mente un poco así restringida, ¿no? en ese aspecto. No sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, es que claro, cuando lo lees, alguien me ha comentado lo mismo en el chat. Sí. Sí, sorprende un poco. Entiendo por qué lo dicen así, porque Ellen White habla también de que la marca de la bestia será cuando se propone el domingo, se promulgue como tal, exacto. y entonces ya pasará a ser marca de la bestia. Claro. Pero claro, el domingo es marca de la bestia. Claro. Lo que pasa es que aplicación total sobre todo el mundo por fuerza, pues será a partir de ese momento. Ahí está. Pero evidentemente hay personas que han aceptado eso de sobra y son conscientes de que eso no es lo que dice la Biblia. Sí. Por tanto, ya han aceptado la marca de la bestia. Claro, por eso no podemos decir, como dice aquí, que nadie la tiene, ¿no? Sí. Claro. Y luego hablabas también de lo del chip. Bueno, precisamente en California, lo veréis ahora cuando ya se está subiendo todo, tratamos también un poco sobre eso, porque una cosa es la marca de la bestia y la otra lo que pone la señal de la marca de la bestia. Y muchas veces eso se salta. Se lee solo marca de la bestia, pero la señal no se identifica con algo que te va a mostrar a quién perteneces y a quién rindes tributo. Bueno, los códigos de barra, ¿qué numeración tienen? No tienen el 666. Y la escritura que dice, su número es 666, ¿no? Qué casualidad. Y resulta que los códigos tienen 666, ¿no? Y tantos gestos que se hacen, ¿verdad? Con el 6, ¿verdad? 666, tantos gestos, tantas fotografías de personajes ilustres, ¿verdad? Haciendo estos gestos del 6, etcétera, ¿verdad? Bueno. Cosas curiosas también en la web, en las direcciones de internet, ¿no? La www, la equivalencia es 666, 666, ¿no? exacto. La numerología judía, ¿no? Exacto. ¿Por qué 666? ¿Por qué no 777, por ejemplo? ¿No? 666, ¿no? Es casualidad, bueno. Cuando uno ve, no sé, yo la semana pasada hablaba acerca del librito de los terroristas secretos, ¿no?
Y es la importancia. Que claro, aquello habla de Estados Unidos, pero es que están en todas partes, estos terroristas secretos. Y cuando ves como todo gira en torno a eso, a la adoración a esa bestia, ¿verdad? Promovida por los jesuitas, promovida por las sociedades secretas, la masonería, etc. Cuando te das cuenta de que están puestos en política, en economía, en deporte, absolutamente en todo, comercio, lo que sea, todo se rige por ello. Entonces, si no tienen la marca, bueno, pues, no sé, se trata de levantar la vista y ver las cosas como están, ¿no? Para darse cuenta que el mundo está en pos de la bestia. Y es así, en pos de la bestia. No hay más cuestión, ¿eh? Vamos adelante. Nos habla la lección acerca de Babilonia la Grande y toda la historia que ha tenido. Fijaros si ha tenido historia, que el Señor compara este poder con esa palabra, ¿verdad? Con ese reino que hubo, ¿eh? Babilonia la Grande, ¿eh? Babilonia se opuso al Señor, ¿eh? Por eso el Señor permitió que culminara, que terminara. Aunque el Señor en su misericordia buscó a gente que había en Babilonia, que incluso buscó al mismo rey, ¿eh? Vemos cómo el rey al final acepta al Señor. Y él escribe que adora al Señor del universo, ¿verdad? Porque es único, etc. ¿eh? Él buscaba. Había reyes como Darío, como Ciro, ¿verdad? Que buscaban, también se daban cuenta y buscaban, ¿eh? Es decir, que el Señor, ya dice la Escritura, cuando llegamos a Apocalipsis 18, dice que el Señor tiene pueblo allá en Babilonia. Dice, salid de ella, pueblo mío. Hay pueblo que el Señor busca en Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Es solo la iglesia popular, denominada Iglesia Católica Romana? No, porque dice que tiene hijas, que es madre de rameras, por lo tanto tiene hijas. ¿Y las hijas quiénes son? Pues son las iglesias protestantes que se han adherido a ella, son las iglesias orientales o movimientos orientales que se han adherido a él, son pues judíos que se han adherido a él. Todos forman parte de Babilonia y en ellos hay pueblo de Dios. Por eso el Evangelio, y Ellen White lo decía incluso, que teníamos que hacer obra especial para los judíos y para los árabes, etc. O sea, se tenía que hacer obra especial porque Dios tiene pueblo en medio de ellos, ¿eh? Pero lo que los engloba a todos es esa palabra, Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, ¿eh? Y aquí en la lección se nos muestra las dos mujeres de la Biblia, ¿eh? En Apocalipsis 12 hay una y en Apocalipsis 17 hay otra. La mujer virtuosa y la mujer ramera, por así decir, ¿verdad? Y aquí pues se menciona, Apocalipsis 12 menciona a una mujer pura, vestida, ¿verdad?, del sol, etc., ¿eh? Y en la otra se menciona a una mujer que es ramera, vestida escandalosa, ¿verdad?, enjollada, etcétera, ¿verdad? Se dice que en Apocalipsis 12 que es una mujer que estará en el cielo, ¿verdad? Y en cambio en Apocalipsis 17 se habla de que está sobre muchas aguas es sobre muchas gentes, reinando sobre muchas, ¿verdad? Vestida del sol, se dice en Apocalipsis 12, en el 17 dice vestida de púrpura y escarlata. Y fijémonos estos colores, púrpura y escarlata. ¿No son los colores que se emplean en la Gran Babilonia, en la Iglesia Católica? ¿Cómo van vestidos los cardenales? Púrpura, ¿verdad? Es uno de los colores del santuario, ¿verdad?, del cual hablamos, pero que el diablo también copia para él, ¿eh? Pero es una de las señas para identificar a ese poder falso. Púrpura es realeza, es color de realeza el púrpura, ¿eh? Pues eso es lo que quiere ser él, el rey, ¿verdad? Dice que la mujer virtuosa está coronada de 12 estrellas, y en cambio la mujer de Apocalipsis 17 dice adornada con oro, piedras preciosas, joyas, ¿verdad? Ostentación, ¿eh? La primera, Apocalipsis 12, dice que es atacada por el dragón,
Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice, ¿verdad? Y en cambio, la de Apocalipsis 17 dice que es sustentada por el dragón, que es el diablo, sustentada por él. Por último, Apocalipsis 12 nos habla de que es madre del remanente, mientras que Apocalipsis 17 nos menciona que esta mujer es madre de rameras. Por eso decíamos que si es madre es que tiene unas hijas que le siguen, ¿verdad? Que aparentemente cada cual hace su batalla por su lado, ¿no? Pero que se están uniendo, porque ¿qué tienen en común protestantes y católicos? El día de descanso. El día de descanso, domingo. Por regla general, domingo. Y es así. Y por lo tanto, que están muy cerquita. Claro, lo triste de todo esto es que el llamado pueblo adventista, yo no quiero decir que todo, y que todas las iglesias lo hagan, pero sabemos cómo hay iglesias en diferentes partes del mundo, pues que se están acercando a Roma. Que incluso pues tienen organizaciones como hospitales, etcétera, que tienen a medias con Roma, ¿verdad? Que llevan a medias pues con entidades católicas, etcétera. Cuando el lenguaje decía que nosotros deberíamos trabajar al margen de todo, porque tenemos un mensaje único, especial, al margen de todos, ¿no? Ya se están uniendo, ¿verdad? Iglesias que ya se están reuniendo en domingo y dan más privilegio al domingo que al sábado. Adventistas. Pues bueno, ¿qué pasa? Pero incluso en instituciones médicas que eran adventistas, donde se daba la sanidad del modo correcto, pero además se predicaba a los enfermos y a sus familiares correctamente. Ahora ya hay pactos multitudinarios de esos lugares que antes eran solo adventistas y ahora pasan a manos del catolicismo. Exacto. Es que es tremendo, ¿eh? Y colaborando. Sí. Y esto es lo triste, ¿no? Y luego, bueno, claro, si lo mencionas, dicen, bueno, claro, es que todos trabajamos en un fondo común, ¿no? En un modelo común, ¿no? Claro, sí, el ecumenismo. El modelo común es el ecumenismo, cosa que como creyentes, observadores de los mandamientos del Señor, no podemos entrar en eso. Y por último, pues la escuela sabática nos menciona pues el salir de ella, pueblo mío. Y aquí hay algo que me gustaría leer, una nota de un comentarista. Dice, a lo largo de los años, los estudiosos de la profecía bíblica han estado siguiendo los acontecimientos mundiales con gran interés, especialmente aquellos que parecen relacionarse con el tiempo del fin, durante años, que parecen relacionarse con el tiempo del fin. Tal vez no. Pero yo solo sé, ¿recordáis cuando mencionamos lo del terremoto de Lisboa, el día oscuro? Hubo expectación, las gentes, coger la Biblia, indagar, oye, esto tiene relación con la profecía. Y de ahí surgió todo el movimiento adventista, de ahí empezó a surgir el entusiasmo por la Escritura. ¿Por qué permitió el Señor que eso ocurriera allá y no ocurriera aquí? Porque era allí donde había hambre de conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor permitió que ocurriera allá en Estados Unidos todo esto, y no aquí. Hubiese pasado aquí, nadie se inmuta, pero ocurrió allí. Dice, pensemos, por ejemplo, en el papel de los Estados Unidos. Ya en el 1851, algunos adventistas identificaban a ese país con el poder de la segunda bestia. Fijaros, 1851, ya lo identificaban, siendo inocente como ese corderito de 2 cuernos, lo identificaban. Una identificación muy notable dada la condición de los Estados Unidos en ese entonces. A mediados del siglo XIX, las grandes potencias seguían siendo las del viejo mundo, aquí en Europa. Prusia, Francia, Austria, Hungría e Inglaterra. En ese entonces los Estados Unidos tenían un ejército pacífico de unos 20.000 hombres, aproximadamente una décima parte de la cantidad de combatientes en la batalla de Waterloo, en 1815. En 1814, apenas 40 años antes, los británicos invadieron e incendiaron Washington. En 1867, los valientes de Sitting Bull
aniquilaron el 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, del general Custer. Eso lo hemos visto en películas, ¿verdad? Por consiguiente, incluso después de que algunos comentaristas identificaran a los Estados Unidos como el poder que un día impondría la marca de la bestia en el mundo, la nación todavía estaba luchando contra los nativos norteamericanos en su propio terreno. Esas guerras tribales, ¿verdad? Y no siempre ganaban luchando con ellos. Tuvieron batallas con los indígenas del lugar, en las cuales también les tocó perder, ¿verdad? Y dice, no cabe duda de que los acontecimientos mundiales se desarrollan como creímos, pero todavía falta que ocurran más cosas antes de que llegue el fin. Por eso es muy importante, por ejemplo, al hablar de la marca de la bestia, enfatizar que en este momento no la tiene nadie, lo que antes decíamos, ¿verdad? Independientemente de si guarda el 4º mandamiento o no. Además deben suceder otras cosas. Claro que deben suceder otras cosas. Y está todo escrito aquí, y está escrito en el espíritu de profecía. Pero es que además están sucediendo cosas que no vemos o no queremos ver. Porque hasta que no se cumpla la profecía, pues calladitos. Y cuando estás viendo el trabajo que están haciendo estos dos poderes para llevar adelante esta voluntad del diablo. Pero esto no se quiere ver y no se comenta. No sé, aquí tal vez hablemos de ciencia ficción. Pues si está detallado por el lenguaje y por la palabra de Dios, cómo surgirá todo. ¿Querías comentar algo, Ángel? No, interesante lo de la... No, ya tengo. La marca de la bestia, que no la tiene nadie. Claro, a ver. Si hay bestia, ¿no? Porque bestia hay. Sabemos cuáles son. Si hay bestia y la marca de la bestia caracteriza a la bestia, la marca está. Claro. Es su distintivo, ¿no? Si sabemos que el sellamiento se está produciendo... Ya hoy, sí. ¿No? Si el sellamiento se está produciendo... Es porque hay una marca, ¿no? Si el sellamiento se está produciendo... Una marca opuesta, claro. Y ya estamos por los vivos... seguramente. Entonces, ya hay alguien que va a adorar a la bestia, que ya está participando de Babilonia. De la misma manera que decías que tenía hijas, estas hijas entre ellas son hermanas. Claro. Entonces, está claro que hay persecución. Lo que no hay la persecución de los 3 años y medio, ¿no? Antes de que Cristo vuelva y no estamos corriendo por los bosques. Pero... Llegará. Pero quiero decir que existe, lo que pasa que no se ha aplicado, como decía él, ¿no? No es una ley, no hay legislación del todo, ¿no? Pero es que, claro, si hay bestia, hay marca, eso, vamos. Y aquí en este apartado, que estamos en Apocalipsis 18, el mensaje del 4º ángel, del que poco se habla, que hablamos mucho del mensaje de los 3 ángeles. Toda la escuela sabática citaba el mensaje de los 3 ángeles, pero del 4º creo que hasta ahora, en 10 lecciones, no se ha citado, que recuerde. Y bueno, se cita así un poquito por encima solo. Pero claro, aquí hay un mensaje, del 1 al 4 nos dice aquí el pasaje que leamos. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, que es el 4º ángel, que se une a esos 3, sobre todo al tercero, para darle fuerza a su mensaje, con gran poder. Dice, la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, un mensaje que la tierra es alumbrada por ese mensaje. Llega a los confines de la tierra. Yo no sé el Señor cómo lo hará. Tal vez por el internet o tal vez el poder, sin duda el poder del Espíritu Santo. Pero el mensaje llegará y está llegando. Lo estamos viendo cómo está llegando. Y ese mensaje incluso está siendo rechazado por el mismo llamado pueblo de Dios. Que esto es lo triste. Estos días estoy, antes lo hablaba con Víctor, ¿verdad? Estoy hablando con un personaje sobre la edad de Adán, y etcétera, etcétera. Y bueno, le estás poniendo las citas y que no, estos son inventos, que no sé qué. Y he terminado diciéndole, mira, hay un mensaje que es la verdad presente que el Señor le está mostrando. Si no quieres verlo, ¿crees que podrás estar en pie cuando Cristo venga si no te has preparado para ello? Si no has aceptado estas verdades, ¿crees que podrás estar en pie cuando Cristo venga? Bueno, pues ese es el problema que está padeciendo mucho adventista de a pie.
Y dice que en este mensaje, dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así describe a Babilonia, toda esa corrupción tremenda, porque todas las naciones han bebido del vino, todas, sin excepción, han bebido del vino y del furor de su fornicación, es decir, han comulgado, han pactado con ella, todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los reyes de la tierra. Claro, aquí reyes, bueno, ahora ya no tenemos prácticamente reyes, ahora que hay gobernantes, presidentes, ¿verdad? Pues todos ellos han fornicado con ella, dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Luego más adelante dice que los mercaderes, ¿quiénes son? Los magnates de la tierra. Los magnates, ¿qué podemos incluir en los magnates? Bueno, las grandes multinacionales, ¿verdad?, que ya vemos los intereses que tienen. Todos te hablan del cambio climático y tal y cual, pero en cambio son los que más daño están haciendo a eso. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, las 7 plagas que van a caer al final del tiempo. Pues bien, este es el mensaje, pero no solo es un mensaje así, bueno, sal de ahí, no, es un mensaje que tiene muchas connotaciones, y que si uno no ve cómo se va desarrollando las cosas, ¿cómo vas a predicar ese mensaje? Y cuando ves, me he tomado la libertad de poner esta cita, que ya hemos tratado no sé cuántas veces, ¿verdad? Esta cita está extraída del comentario bíblico adventista, comentario que Ellen White hace sobre el capítulo 18 que estamos leyendo de Apocalipsis. Es muy extenso, pero solo he querido poner esto, porque esto es, por así decir, la base del mensaje que hay que predicar hoy, de avanzarnos a las tretas del diablo. Ella escribe, peligro en las alianzas con el mundo, y se cita Apocalipsis 18 del 1 al 8. Y ella dice, este terrible cuadro trazado por Juan para mostrar cuán completamente se entregarán al mal las potencias de la tierra, debiera mostrar a los que han recibido la verdad cuán peligroso es afiliarse a sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Y esto lo escribe Ellen White. Cuán peligroso es asociarse a sociedades secretas. ¿Por qué? Porque están en todo, lo rigen todo, lo gobiernan todo, lo manipulan todo. Y están trabajando a las órdenes de esta bestia que sale del mar y de aquel dragón que le ha dado su poder, que es el diablo. Y están elaborando unos planes, pero no lo vemos, no lo vemos. No es que no se pueda hablar de esto, porque aún no ha ocurrido, pero estamos viendo cómo se va desarrollando. Claro, cuando esto lo incluyes en el mensaje de Apocalipsis 18, cambia mucho el mensaje. No solo es salir de ella. Oye, te están engañando. Te están diciendo algo que no es. Te están haciendo adorar al que no debes. Las profecías se están cumpliendo. Estas fallarán, porque ellos al final quieren vencer. Ellos al final quieren llegar allá a Jerusalén, dar la bienvenida a su Dios, que será Lucifer, haciendo ver que es Cristo, para reinar 1000 años, y que Él les dé poder y gloria, y que sean eternos. Y se creen que ganarán, levantándose contra Dios, porque estas sociedades secretas no son cristianas, que digamos. Aunque aparentemente lo parezcan, no son cristianas. Están adorando al diablo. Pues por lo tanto, si no denunciamos estas cosas, ¿cómo la gente va a despertar? ¿Cómo va a despertar? Este es el mensaje que está en Apocalipsis 18 y del cual no se habla. Por hablar de este mensaje en la iglesia tuvimos dificultades, ¿verdad, Víctor? Tuvimos dificultades. Oh, es que solo habláis de masonería, de sociedades secretas, no tiene nada que ver. Todo, tiene todo que ver con la trama que se está urgiendo en el mundo, la trama que está urgiendo
el diablo. Me he llevado una grata sorpresa precisamente allí en California cuando algunos hermanos me llevaron a una librería que hay adventista. Sí. Y pude traerme un libro que precisamente trata de la masonería y está escrito por un adventista. Ajá. Me sorprendió. Digo, gracias a Dios que aún hay alguien que está por lo que tiene que estar. Yeah. Y lo que me extraña es que hasta lo lleguen a publicar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, aún parece ser que hay personas que dentro de la iglesia están por lo que deben estar. Aún hay pueblo de Dios también allí, por supuesto. Bueno, gracias a Dios que aún hay alguno aún que está con la mente despierta, ¿verdad? Y que el Espíritu, pues bueno, permite. Claro, es que cuando uno quiere indagar, quiere conocer y lo pone en oración, pues el Señor lo dirige. Pero claro, tú ves el mensaje, no, esto no puede ser, esto me cierro, me doy la vuelta y me olvido. Pues perdona, ahí no puedes hacer nada, ahí no puedes cambiar tu actitud, ahí no puedes ver la luz que el Señor está dando. Indágalo, mira a ver qué relación tiene esto a la ley, al testimonio, indágalo. No, como esto no viene de arriba, no viene del presidente, pues no. ¿Quiénes sois vosotros? Cuando empezamos así ya, malament. Solo tenemos que ver que en la Escritura la mayoría de profetas y autores de la Biblia, ¿quiénes eran? Gente humilde. El Señor utiliza, porque los que tenían más estatus no estaban preparados con su mente. ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? ¿Estaban preparados los dirigentes del pueblo? ¿A quién tuvo que buscar Jesús? Pescadores, gente humilde, que tenían la mente limpia. Los demás estaban saturados de mentira. A tal punto que ¿qué hacen con Cristo? Se lo quitan de en medio, ¿verdad? Y esto les gustaría a muchos hacer, ¿verdad? Cuando este mensaje se predica. Por eso incluso se hacen tantas réplicas, ¿verdad?, en contra de este mensaje. Pero podemos dar gracias. Este mensaje que se inició ya hace estos años, 2006, incluso antes, ¿verdad?, se está esparciendo por todo el mundo. Y uno queda parado. ¿Cómo es posible? Con la tecnología que hasta hace poco hemos tenido, con esos DVDs que hacíamos, ¿cómo ha podido llegar esto al conocimiento del mundo adventista en general? Se conoce en todas partes. Y supongo que otros no adventistas también lo conocerán. Bueno, la obra es del Señor, y el Señor la dirige, y el Señor la bendice, y el Señor hace que vaya adelante. Por eso dice que toda la tierra será iluminada con este mensaje de Apocalipsis 18. Y es así. Levantarse contra él, bueno, es oponerse a la verdad que el Señor está mostrando. Y eso puede acarrear conflictos para uno, para el que se oponga. Bien, hay aquí una nota final en el viernes que me gustaría citar para concluir. Es un escrito de Ellen White, El conflicto de los siglos, página 569. Dice, desde el origen de la gran controversia, en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador, y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. Claro, lo que dice Santiago, ¿no? El que ofende en un punto se hace culpable de todos, El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. Santiago 2:10. El que recibe este mensaje, Apocalipsis 18, no quiere aceptarlo, está haciendo esto. Está incumpliendo puntos. Bueno, pues entonces, pongamos las cosas en oración. Seamos sinceros como los bereanos, indaguemos. Aunque mi pastor esto no lo crea, indaguemos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay apoyo bíblico? ¿Hay apoyo del Espíritu de profecía? Indaguemos. Y el Señor dirigirá. Si eres sincero buscando en oración el resultado de todo esto que ahora te chocan los oídos,
el Señor te dirigirá. Pero hay que ser sincero y ponerlo en oración, y no decir no de primeras. Porque la salvación de uno pende a causa de eso. Que el Señor nos ayude. No sé si queréis comentar alguna cosa más al respecto, pero la lección de esta semana veis que es bastante actual. Lástima que le falta pues algún punto ahí por profundizar, que se quedan ahí un poco por encima. Pero ese trabajo de estas dos bestias está ahí y irá más. Y los resultados los veremos de aquí a muy poco tiempo, con esa ley dominical, con esa persecución, y quiera Dios que el pueblo de Dios pues reaccione y no participe de eso. Que Cristo ya dijo que los peores enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su casa, sus hermanos. Y creo que Víctor habló algo al respecto, ¿no? ¿Ya? Los peores enemigos del hombre, ¿no? Los hermanos, ¿no? Bien, que el Señor nos ayude pues a ser persistentes y aceptar toda la palabra del Señor, la que hasta ahora hemos entendido y la que el Señor nos va anunciando. Y de aquí a poco tiempo deberemos recibir más para estar al corriente de todo. Y el Señor lo hará así, sin duda alguna. Vamos a orar, si os parece, para terminar. Señor, te damos gracias porque sin duda alguna tú nos has dejado este libro sagrado en el cual está tu designio para con nosotros. Tú quieres que toda persona se salve, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos disfruten en tu presencia por la eternidad. Pero el corazón humano es belicoso, es rebelde. Y como pasó en la época antediluviana, hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Los hombres están por las cosas del mundo y no están por las cosas celestiales. Señor, que esto no suceda a tu pueblo, que nos demos cuenta de los tiempos que vivimos, que el tiempo es muy corto. En 13 años tú vas a venir, aunque muchos esto no lo acepten, pero es así porque lo has dejado escrito en tu palabra. Señor, que vivamos en consecuencia y que todos estos hermanos que dudan de eso, tú les pongas, Señor, en el corazón el deseo de querer ver si es así o no es así, porque tú dirigirás, el Espíritu Santo lo hará. Señor, ayuda pues a tu pueblo pues para que despierte, para que vea el mensaje de Apocalipsis 18 que hay que predicar hoy, ese mensaje que tiene que alumbrar toda la tierra para que muchos acepten. Será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones y vendrá el fin, Cristo vendrá. Señor, que sea así, que muchos pues puedan ver con sinceridad estas cosas. Y te rogamos que nos ayudes a nosotros a seguir adelante, a pesar de la oposición que podamos tener, que nos ayudes, Señor, a estar animosos y seguir adelante, sabiendo que podemos encontrarnos con muchas personas aún sinceras que pueden aceptar este mensaje y les puede hacer mucho bien. Perdona, Señor, nuestras deficiencias y ayúdanos a mejorar, a santificarnos. Prepáranos para lo que va a seguir ahora. Danos un buen sábado y ayúdanos a hacer tu voluntad en él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.